Buenas tardes de nuevo, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Hay muchos temas para conversar con Rocío y yo quisiera abrir un poco con uno que es tal vez más escabroso que los temas nacionales, que es un poco lo que está pasando en el mundo islámico, lo que está pasando en el mundo musulmán, cómo se conecta en el plano militar Hugo Chávez con un hombre como Gaddafi o en general con las autocracias islámica. Bueno, ahí en primer lugar los paralelismos a veces suelen ser odiosos, pero creo que siempre aportan lecciones que tienen que ser miradas con el detenimiento suficiente para evitar repetir patrones, en este caso criminales, que están ocurriendo en ese país. Me preocupa en concreto, en la materia que trabajamos, la actuación de mercenarios y la actuación de milicianos dentro de esa situación de tensión interna que se vive en Libia. No es una guerra civil. Para que haya una guerra civil tiene que haber igualdad de capacidad de fuego. Si no, pues lo que se hablan es de tensiones interiores. Y allí incluso ha habido un aplastamiento de parte del Ejército del Aire en contra de la población civil a través de ataques de cazabombarderos y de helicópteros. Pero en realidad me preocupa es la actuación de los mercenarios. Hay una convención internacional que prohíbe el financiamiento, el entrenamiento y la permanencia en los países de mercenarios. Lamentablemente Venezuela no es parte de esa convención. Bueno sería que alentáramos ahora en esta nueva ecuación política que está en el país la suscripción por parte de Venezuela de la prohibición de la contratación, financiamiento y entrenamiento de mercenarios, porque allí estamos viendo lo que ocurre con este tipo de personajes. Generalmente son extranjeros, trabajan a sueldo y no tienen piedad en aplicar el poder de fuego en contra de connacionales. Los milicianos son la ecuación que está haciendo fielmente Gaddafi, de los cuerpos revolucionarios de élite, los comités de defensa de la revolución, por cierto, muy típicamente cubanos, pues que alienados completamente, pues dan una defensa pretoriana del individuo y no del Estado. Creo que son dos lecciones claras que debemos ver. Allí se están utilizando, por cierto, fusiles Dragunov, fusiles que tiene Venezuela para francotiradores, y vemos además que la ecuación en la que se está eliminando a la población civil busca un efecto psicológico, el impactar en zonas vitales para persuadir a los otros que el ciudadano está en la mira. Eso es brutal, eso ocurrió en Sarajevo, en Bosnia-Herzegovina, eso ha ocurrido en muchos otros sitios donde ha habido guerras civiles o situaciones muy graves de violaciones a los derechos humanos, y eso debe encender las alertas de la comunidad internacional. Gaddafi hace poco estaba estrechando la mano de Berlusconi, de Sarkozy, de Zapatero, de Chávez, y allí vemos el modo oprobioso en el que la comunidad internacional establece alianzas. Algo de eso también hay que con Venezuela, un régimen que está sentado sobre el petróleo, un país de escasamente 6 millones de habitantes, con unos enormes espacios territoriales y que casualmente tiene un parentesco en la dependencia petrolera, el modo en el que se maneja en manos de un solo hombre una enorme riqueza que le da ese enorme poder y esa razón de pleitesías nacionales y de pleitesías internacionales. Creo que esta entrada en el siglo XXI tiene que imponer rasgos de decencia mínima frente a situaciones que claramente son escandalosas. El individuo del Botox se le llama Gaddafi, ese modo en el que se paseaba con su corte femenina por distintas partes del mundo, pues es deplorable. Y antes que ser condenado, antes de que apartársele, pues hace falta algo de ética también en la comunidad internacional, y hace falta algo de principios y valores para poder transitar hacia la expectativa de un mundo mejor. Claro que sí. Rocío, ahora un poco dentro de nuestra frontera, causó un poco de preocupación unas recientes declaraciones del general Rangel Silva en cuanto al tema de la sucesión del poder. Yo escuché la declaración y hay como una vinculación entre la Fuerza Armada, el pueblo. Si al pueblo le quitas la Fuerza Armada, el pueblo no lo va a aceptar, entonces el pueblo no es que sea leal a una persona, es leal al comandante en jefe. Entonces, o sea, como tratando de formar una ecuación. ¿Cuál es tu impresión en cuanto a esa declaración, al contexto? ¿Cuál es la implicación de que un oficial de tan alto rango
haga esa, trate de hilar pues entre Fuerza Armada, pueblo. Si me quita la Fuerza Armada, me estás quitando algo que es del pueblo, no vamos a aceptar y vamos a reaccionar. Así es, en Control Ciudadano es su oportunidad, nos pronunciamos al respecto. Es inadmisible en términos del respeto a la democracia y a la Constitución. Allí, como refieres en términos de ecuación, es el triángulo ceresoliano en su máxima expresión. Es la vinculación caudillo-pueblo-ejército. Henry Rangel Silva simplemente nos está trasladando la amenaza que para el caso de ganar una alternativa distinta a la que encarna el presidente Chávez, el ejército no lo aceptará. En primer lugar, además, antes que entrar en el análisis, esto viola la Carta Democrática Interamericana, por cierto, que obliga en el artículo 4 la subordinación del poder militar al poder civil. Aquí el comandante estratégico operacional está colocándose en igualdad de condiciones a las autoridades civiles y está advirtiéndonos de represalias en el marco de nuestros derechos políticos. Yo creo, en primer lugar, que no interpreta el sentir en la Fuerza Armada Nacional. Podrá ser él que no acepte la posibilidad de una alternativa distinta a la que encarna el presidente Chávez. Y creo que además refleja Rangel Silva algo que está ocurriendo a partir del año pasado en las Fuerzas Armadas. Creo que si en el pasado pudimos hablar de institucionalistas y chavistas dentro de la institución armada, hoy en día creo que eso ya no existe. Pudiésemos hablar de constitucionalistas. Y ¿Hay niní en la Fuerza Armada? ¿Hay niní? Yo creo que no hay niní en la Fuerza Armada. Okay. Creo que se está generando un elemento muy grande de constitucionalistas, por cierto, conformados por chavistas también. Están comenzando a existir fricciones dentro de oficiales que se consideran que apoyaron al chavismo, que formaron inclusive parte de las azonadas del 27 de noviembre y del 4 de febrero, que no están de acuerdo con lo que están pasando, que no están de acuerdo con ese tipo de expresiones, que no están de acuerdo con la cubanización, que no están de acuerdo con la corrupción, que no están de acuerdo con el modelo territorial que está, por cierto, imponiendo Cuba. Esto de las regiones estratégicas de defensa integral es el modelo cubano, que incluso está trayendo muchos dolores de cabeza para la ecuación de lo que era la tradicional forma de compartimentación militar, que son las guarniciones. Hay demasiado general ya y hay que tratar de crear espacios para tratarles de dar destino. Entonces, está ocurriendo que hay un generalato allí que se está separando de todo el elemento piramidal de coroneles hacia primeros tenientes, y yo creo que eso va a adoptar unas formas bastante interesantes de cara al futuro, pero no van a estar exentos toda la Fuerza Armada Nacional, que en Venezuela tiene un tamaño de 134.000, 137.000 personas, entre todo lo que son tropas, oficiales, etcétera. No van a estar exentos de enormes presiones en lo que yo he denominado los años más oscuros de la revolución. Bueno, amigos, hacemos una breve pausa y ya regresamos en esta interesante conversación con Rocío San Miguel.